el podcast de estudios de la palabra de Dios con el mensaje de la gracia de Dios. Ten tu Biblia a la mano y tu libreta de anotaciones. No te pierdas ni un episodio. Haz clic en el enlace para escuchar el podcast Grace 21 ahora mismo. Dale like, suscríbete y comparte con otros los episodios. Y ahora con ustedes Miguel Antonio. Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Gracias por estar en sintonía, por conectarte al canal, por darle like a los diferentes episodios, por suscribirte al canal, compartirlos con tus amistades y familiares, ya sea para estudio personal o para estudio en grupo. Estoy nuevamente en los settings, ¿verdad? Los lugares donde me gusta realizar grabaciones, que es al aire libre. Aunque tiene sus retos, ya los que han visto la trayectoria, cómo se ha ido desarrollando este canal poco a poco, pues ya han visto los diferentes retos que tenemos y los ajustes que vamos haciendo, y vamos siempre aspirando a ir mejorando para presentarle a ustedes contenido no tan solo importante con el estudio de la palabra de Dios, que es relevantísimo, es demasiado importante, sino también de calidad. Porque pues tú te lo mereces, ya que sacas de tu valioso tiempo para que compartamos juntos. Está la brisa nuevamente haciendo de las suyas, pero no nos quejamos, es parte de la vida, es maravilloso sentir la brisa, ¿verdad? La temperatura, como te puedes imaginar por lo que tengo puesto, está bajita, pero está buena, está soportable. Y hoy quiero compartir contigo, como siempre, temas que son importantes. El subtítulo de este canal, se llama Grace 21, es Gracia para el siglo XXI. ¿Cómo aplica la gracia de Dios o su palabra para este tiempo, luego de 2000 años ya que han transcurrido desde que Jesucristo ascendió, está sentado a la diestra del Padre, y luego, más adelante, intercepta la vida de Saulo de Tarso, que era su archienemigo de esa época, persiguiendo y asolando a la iglesia cristiana, a los creyentes de ese tiempo, a los que creyeron en Jesús como Hijo de Dios, como Mesías, que pocos sabían lo que el Señor iba a hacer, que iba a ya destapar lo que era un misterio, lo que estaba cubierto, lo iba a revelar a través de su archienemigo, que ahora lo conocemos como el apóstol Pablo, el apóstol de la iglesia Cuerpo de Cristo, el misterio, el mensaje de la gracia de nuestro Señor, donde en este momento pues ya no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, no hay esas distinciones, sino está salvando a un hombre, una mujer a la vez, por medio de el evangelio de salvación de Cristo, salvación por fe, sin las obras de la ley, salvación. ¿Qué podemos nosotros añadirle a lo que Cristo ha hecho por nosotros? Cuando uno sabe que, y lo cree, lo sabe, lo cree y lo vive, y lo entendemos, la obra de Cristo en la cruz, por qué hizo lo que hizo, todo lo demás cae en su sitio. ¿Qué podríamos nosotros hacer? ¿Qué ceremonia llevar? ¿Qué fechas? ¿Qué dietas? ¿Qué obra humana podemos hacer nosotros para ganarnos el favor de Dios y darnos salvación, reconciliación? ¿Qué propiciación, qué pago por la deuda tan grande que teníamos como pecadores delante del juez? ¿Qué pago podíamos dar nosotros? No podíamos ofrecer nada. Y el Señor envía a su Hijo a morir en la cruz para darnos, por la fe puesta en Él, ¿verdad? Porque ya Él hizo su obra perfecta, completa en la cruz. Pero ¿cómo se hace efectiva, se activa, por llamarlo de una manera, esa salvación en un pecador? Cuando pone su fe y confianza solamente en Cristo Jesús como Señor y Salvador, creyendo que murió en la cruz por nuestros pecados. Esa parte es clave, que fue sepultado y resucitó al tercer día, pero tenía que morir en la cruz. Esa fue la misión por la cual Él vino. Él vino también para Israel, pero Israel, ¿qué hizo? Los rechazó rotundamente. Y el Señor hizo una movida extraordinaria. Cuando se dirige directamente a ofrecer salvación a los gentiles, o sea, a ti y a mí que no somos judíos,
y nos abre ese camino por medio de su Hijo Jesucristo para regresar y reconciliarnos con Él. Todo esto es bien importante y lo enfatizamos, aunque es cristianismo 101, pero si no se comprenden las bases de esta salvación que tenemos y la obra de Cristo y su persona, y por qué fue que vino, entonces todo lo demás no encaja en este gran rompecabezas bíblico de toda la historia, la trayectoria, de cómo se va a ir vanando los puntos desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero el por qué el Señor hace esa interrupción cuando matan a Esteban, que debió haber venido su ira, abre este espacio, esta dispensación de la gracia, que cerrará abruptamente cuando venga el rapto, nuestro encuentro en las nubes, y luego estaremos para siempre con el Señor. Vendrán los 7 años de tribulación, luego Jesucristo regresa, porque Él va a regresar, el dueño de la casa regresa, y es bueno que la gente lo sepa, pero establece su reino de 1000 años, Satanás es soltado brevemente, se forma otra pequeña revuelta, escaramuza, increíblemente este individuo consigue nueva clientela, pero eso va a durar muy poco y entonces llega la eternidad. O sea, faltan cosas para darse, pero nos encontramos ahora mismo en el siglo XXI y siempre pensando que cada día que va pasando se acerca ese momento glorioso. Ya sea de dos maneras nos vamos a encontrar con el Señor, ya sea que nuestro corazón deje de latir, porque el Señor tarde más tiempo en dar su próximo paso, o que venga el encuentro en las nubes, la cita en las nubes, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como bien el apóstol Pablo lo especifica y lo aclara, muy distinto a lo que los apóstoles pudieron haber expresado, porque ellos no recibieron esa revelación. Quien la recibió fue Pablo para nuestra bendición. Así que la nación que debe haber sido la nación sacerdotal evangelizadora, todavía tiene ceguera judicial que Dios le ha dado por haber rechazado a Cristo. Y ahora estamos en esta dispensación de la gracia. Maravilla de maravillas, un regalo de Dios extraordinario. Es bien importante comprender estas distinciones de lo que Dios hizo en el pasado, lo que está haciendo ahora, pero ahora, que dice Pablo, y lo que viene más adelante, que se va a cumplir, nos ayuda a comprender mayormente, más claramente, más ampliamente lo que el Señor ha querido que tú y yo sepamos a través de la palabra. De todo se aprende, pero lo que tú y yo queremos y debemos saber por la escritura para este tiempo está en las cartas del apóstol Pablo. Yo te invito a que si no lo has hecho, lo hagas con calma y vayas leyendo desde Romanos hasta Filemón. Y ahí vas a ver muchas verdades extraordinarias como la justificación, la glorificación, la santificación, la ciudadanía celestial y entre otras cosas. Quería compartir contigo algo de las muchas cosas que tengo en mi corazón que quiero compartir durante este canal en la medida que Dios me lo permita y tenga el tiempo disponible y la salud para llevarlo a cabo. Pero mientras tanto ya hay bastantes episodios, puedes verlos desde el principio, vas a ver, como ya te mencioné, la calidad va de algo que no es muy bueno, tengo que ser bien sincero, a algo que va mejorando poco a poco por comentarios que ustedes me hacen y por la manera en que también aquellos que han podido ayudarme enviando apoyo económico, pues entonces se invierte en el canal y se van comprando los equipos necesarios para, y no estoy conforme, sé que puedo tener equipo mejor, pero se trabaja con lo que tiene al momento hasta que venga lo próximo. Vamos a ir progresando y vamos caminando tú y yo juntos en esta jornada de aprendizaje, de crecimiento cristiano, cristocéntrico y bíblico en esta comunidad bíblica que se llama Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Vamos a Primera de Juan, no el Evangelio según San Juan, sino Primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo 2, los versículos 18 en adelante, y la brisa está bien fuerte, espero que no me vaya a tumbar la cámara. Vamos a ver qué yo puedo hacer aquí, jugar un poquito, tener que utilizar mis zapatos para poder aguantar esto un poco. Está fuerte la brisa en estos días, ha estado bastante fuerte. Pero tengo la brisa soplando de allá para acá para proteger un poco el micrófono, que es este que está aquí. Para aquellos que están viendo, y esa pelucita que está ahí, ese es el micrófono. Y precisamente la pelusa ayuda a
no sé cómo decirlo, ¿verdad? Difuminar o algo, no sé si estoy utilizando la expresión correcta, pero es para evitar precisamente el sonido ese del viento que es tan molestoso. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Hijitos, y para nosotros poder tener esto claro, esta carta realmente Juan no la está escribiendo a la iglesia cuerpo de Cristo. Está dirigida a creyentes, judíos. Recuerdan cuando se menciona la pequeña manada, ese grupo de creyentes que hay, pero que vienen, que recibieron el mensaje del reino, que no son necesariamente parte del cuerpo de Cristo. De esto hay mucho debate, si están incluidos o no los apóstoles. Yo creo que los apóstoles tienen su comisión, su ministerio, su mensaje que llevar del reino, del establecimiento del reino físico aquí en la tierra que se le prometió a la nación de Israel. La iglesia tiene el mensaje de reconciliación, donde nuestra esperanza es celestial, no es terrenal como la tiene Israel. Pero él dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Nosotros sabemos que el anticristo viene. Y Pablo habla sobre esta figura nefasta en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2. Pero aquí Juan menciona muchos anticristos. ¿Y desde cuándo no hay falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas que llevan mensajes erróneos? Surgen cada cierto tiempo. Ahora mismo los hay. Y posiblemente están vendiendo libros en gran cantidad, tienen iglesias llenas. Y estos puntos a veces son un poquito difíciles de plantear, pero hay que meditar en ellos. El tamaño no hace la cosa en el sentido de que si una iglesia está bien grande y tiene mucho que hacer y habla mucho y es reconocida, es necesariamente una bendición de Dios. La clave para ti, para mí, está en el mensaje que se predica, porque actividad se pueden hacer muchas. Se pueden organizar muchos eventos, se puede hacer mucho ruido, pero eso no necesariamente significa que eso es de Dios o viene de Dios, o es endosado por Dios o Dios lo mandó a hacer. Porque cuántas actividades tal vez tú y yo no hicimos pensando que estábamos haciendo lo correcto, pero no era algo que Dios estaba detrás del asunto. Puede haber sucedido. Y por eso cuando se haga la entrega de galardones o no, en el bema de Cristo, recuerden que las cosas van a ser probadas, ¿verdad? Por fuego. Y va a haber oro, plata y piedras preciosas, las cosas que van a subsistir, que el fuego las mejora. Pero también van a haber otros tres elementos que el fuego los destruye: la madera, el heno, la hojarasca. Y eso me da a entender a mí, no tienes que estar de acuerdo conmigo, tú puedes hacer tu propio estudio, siempre te exhorto a que lo hagas, tienes el derecho a hacerlo, de que las cosas van a ser evaluadas y ver la intención con que se hicieron, si estaban centradas en la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, si el Señor estaba en el asunto o simplemente fue un antojo nuestro que nos parecía una gran idea, pero Dios no estaba ahí y no estaba bendecido y se dirigió más por emoción tal vez o por decisión humana y no por voluntad de Dios. Tengamos cuidado con estas cosas. Hasta en las mejores de las intenciones podemos fallar. Hoy día, ¿cuántas iglesias no piensan que están predicando un evangelio sano? ¿Cuántas creen que están en la voluntad de Dios? Pero escuchen lo que predican. Escuchen lo que están predicando estos hombres y estas mujeres. Y que sea la misma escritura quien juzgue lo que está sucediendo ante nuestros ojos, y tengamos mucho cuidado porque hay muchos anticristos. Se viene dando desde hace tiempo. Obviamente para la tribulación será algo superlativo y va a aparecer la figura del anticristo. Pero anticristos, aquellos que rechazan a Cristo, la palabra, niegan que Él es el Hijo de Dios, niegan que Él es Dios, niegan que Él es el Salvador. Algunos hasta, y muchos son así, inclusive mucha gente en Israel, niegan que el Jesús que nosotros predicamos de la palabra, que no es el Mesías, que Él no ha venido, que Él va a venir, pero no ha venido todavía. Por ende, el rechazar a Cristo de esa manera
pues obviamente van a rechazar que Él vino a morir por los pecadores, van a rechazar que murió en la cruz, van a rechazar que fue sepultado y más aún van a rechazar que resucitó al tercer día. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes porque ya lo sucedido es histórico, pasó. Cristo vino a morir por nosotros en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es un hecho histórico. Eso está registrado no tan solo en la Escritura, sino en otros escritos, pero nosotros nos dejamos llevar por lo que dice la palabra de Dios, porque es fiel. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, como dice el apóstol Pablo. Y hacemos este tipo de advertencia y de memorando para ti, para mí, a través de la Escritura, que estemos muy pendientes y alertas, que nos mantengamos firmes en la gracia en la que estamos, no caigamos otra vez en la esclavitud de la ley, no caigamos en el temor de perder la salvación que ya tenemos y está asegurada y sellada por Cristo mismo y su Santo Espíritu y por lo que dice su palabra. No caigamos en el temor de muchos que piensan que si suena ese llamado para la iglesia cuerpo de Cristo para salir de esta tierra y dicen, creo que me voy a quedar, porque nunca están seguros de la salvación. Nunca están claros si son salvos o no. Y nosotros no podemos vivir en esa incertidumbre, porque al Señor, a nuestro Señor, hay que creerle plenamente, sin lugar a dudas. Hemos llegado muy lejos en este juego de la vida para nosotros ponernos a dudar en este punto. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y el verdadero amor echa fuera el temor. Así que si estás teniendo este tipo de temores, estos temores no emanan de Dios ni del Espíritu de Dios. Es tu mente, es tus emociones engañándote y el enemigo, tal vez, dependiendo a qué voces tú estás escuchando, que te pueden estar llenando de miedos y de terror. Y entonces, ¿qué es lo que te puede causar a ti certeza, si esa fuera tu situación? ¿Cuándo es que tú puedes sentirte totalmente seguro o segura de tu salvación? Pues estoy casi seguro de que tú vas a llegar a la conclusión de acuerdo a lo que hagas y no a la fe puesta en Cristo. Porque te van a decir, no, fulano dijo que hay que andar derechito, no se puede fallar en nada, pero es que nosotros cada semana tenemos algún tropiezo, que no estamos completamente perfectos de este lado. Nuestra salvación es perfecta, absoluta, estamos completos en Cristo y por Cristo. Aclaro, no nos da derecho de vivir como nos dé la gana. No tenemos por qué vivir así como vivíamos antes si hemos sido libertados del pecado. Pero que de momento tropecemos y veamos que todavía nos falta, eso nos va a pasar a todos. El Señor comenzó en nosotros una buena obra desde el día que creímos. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que estemos con Él y tengamos cuerpos glorificados, transformados, incorruptibles e inmortales, como dice la misma Escritura. Pero que nadie a estas alturas del juego empiece a llenarse de miedos y de terror de que la salvación no la tiene o la va a perder. O sea, si eres creyente, ya eres salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero si alguien que está viendo este video no ha creído, pues entonces no es salvo. No le aplica nada de lo que yo estoy hablando. Pero puede aplicarle si tan solo cree en Cristo como Señor y Salvador, que murió en la cruz por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Si esos aspectos que tienen que ver con Cristo no se creen, entonces no se va a creer nada más. Será bien difícil creer todo lo demás que la Escritura habla sobre nuestro maravilloso Salvador. Pero mira qué interesante, vamos a seguir leyendo esta porción que estamos en Primera de Juan capítulo 2. Dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así habrán surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso me fuerza a mí a pensar en una persona en particular, en Judas. Judas caminó con los 12, era uno de los 12, caminó con los 11, él era el número 12, pero luego se quitó la vida y fue sustituido, eso lo puedes leer en el primer capítulo de Hechos, porque tienen que haber 12 por 12 tribus,
12 tronos, 144,000 evangelistas que va a haber en la tribulación, porque tienen que ser 12,000 de cada tribu, ¿entiendes? Ese número está ahí por una razón. Y Judas caminó, escuchó, vio, estuvo con Jesús todo ese tiempo. Escuchó, no tan solo fue que vio los milagros, las mismas señales que vio la nación que exigía señales y rechazó al Mesías. Que él no estaba, él era, pero estaba ahí, pero no era. ¿Cuánta gente están? Y nosotros pensamos automáticamente, son indisciplinas que nosotros nos hemos establecido hasta sin darnos cuenta. Pensamos que una persona, porque va a una iglesia, es algo. Ah, pero va todos los domingos, tiene que ser cristiano. Bueno, es salvo, porque tal vez no es ateo, pero salvo es el que ha puesto su fe, su vida en Cristo. Y ha recibido esa salvación por gracia, porque no puede hacer nada, ninguno de nosotros puede hacer nada para tener esa salvación que tenemos en Cristo. Pensamos que una persona porque tiene una Biblia tal vez es creyente. Y digo, estos temas son a veces un poquito difíciles de plantear. Pero no todo el que dice Señor, Señor, ¿recuerda esa porción bíblica? El mismo Señor dijo. ¿Cuántas personas han querido hacer cosas? La porción bíblica de aquellos que querían hacer lo que Pablo hizo y entonces aquel endemoniado les cayó encima y los golpeó. Son como espejismos. Parecen, pero no son. Están, pero no están. El Señor sabe quiénes son los suyos, los que han creído. Siempre va a haber, de alguna manera, un fruto del Espíritu por algún lado. Ahora, que hay carnalidad, lamentablemente hay carnalidad en la cristiandad. Si no, pues, porque están esas dos cartas de Corintios, primera y segunda de Corintios, que Pablo tuvo que llamarle la atención a estas personas por todas las barbaridades que estaban pasando entre algunos de ellos allí. Pero el Señor se acercó a ellos por Pablo, por la palabra, para que las personas se alineen, sean restauradas, vengan otra vez al camino si se desviaron, pero la salvación está ahí. Pero yo creo, para enfatizar en este punto, que es lo que quiero hacer realmente en esta transmisión, es que tú y yo, si somos de Cristo, tenemos que mantenernos firmes. Es bien fácil ser seducidos por las cosas del mundo. Es bien fácil apagarnos, enfriarnos y desviarnos y el de atrás que arree, como dicen una frase. Ya yo estoy, los de atrás, pues mira a ver, sálvese quien pueda. Esa actitud no es del creyente. El creyente se preocupa por el que no es creyente. Y el creyente se preocupa, o sea, el que es miembro de la Iglesia Cuerpo de Cristo se preocupa por los miembros de la Iglesia Cuerpo de Cristo y de la madurez y el crecimiento que tenemos que tener, entendiendo que hay una guerra espiritual salvaje, violenta, que se lleva a cabo por el enemigo de las almas que viene hacia cada ser humano sobre la faz de la tierra. Pero dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. En el tiempo de la tribulación, la Escritura dice y hace una pregunta: ¿hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra? O sea, habrá gente creyente, como queriendo indicar que el número va a ser bastante bajito. Eso parecería que da a entender. Si la situación hoy día de tanta blasfemia contra Dios, de tanta ofensa contra Dios, de tanto ataque a su persona, a su palabra y a sus siervos y siervas alrededor del mundo, si es fuerte ahora en esta dispensación de la gracia, que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, imagínense cuando la iglesia no esté presente. Dios tiene un patrón consistente de intervención. Entró el pecado, la serpiente estaba en el Edén, entró el pecado, intervino y le habló directamente a Adán y a Eva y tuvieron una consecuencia. ¿Recuerdan lo que pasó con la Torre de Babel? ¿Recuerdan lo que pasó? Dios tuvo que intervenir ahí, intervino cuando lo del diluvio, intervino con Sodoma y Gomorra, va a volver a intervenir porque está llegando a niveles superlativos. El pecado. Parecería que el enemigo está ganando, pero eso es una apariencia. Ya sabemos cómo termina esta historia, como quiera, Dios gana.
Y nosotros tenemos que estar pendientes de estas cosas. Por eso es que tú y yo nos reunimos y las meditamos, contemplamos estas cosas, las pensamos, reflexionamos en cómo está nuestra condición espiritual, si estamos bien, si tenemos que mejorar en algunas áreas y pedirle al Señor que nos ayude. Si tenemos temor, se lo decimos al Señor. Si somos inconsistentes en nuestro andar, tenemos que decirle al Señor, ayúdanos, quiero ser fiel, quiero ser consistente, ayúdame con tu poder, porque con mi poder yo no puedo, con mi carnalidad yo no puedo, pero con tu espíritu yo puedo, y con tu palabra. Quiero andar en el espíritu, quiero hacer las cosas como tú quieres que yo las haga, Señor. Tropiezo, pero el amor de Dios no deja de ser para ti y para mí. Nos mira con ojos amorosos y pacientes todos los días, pero tenemos que poner de nuestra parte, quitando ese viejo hombre, que vistámonos del nuevo hombre, entendiendo lo que somos ahora en Cristo, porque ya le pertenecemos para siempre. Pero vamos a seguir leyendo el versículo 20. Estoy en Primera de Juan capítulo 2, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? La palabra le llama mentirosos a aquellos que niegan que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador. ¿Cuántas personas hoy día rechazan a Cristo? ¿Cuántas? Millones. ¿Cuántas personas voluntariamente lo rechazan? Abiertamente, le hacen una entrevista, le ponen un micrófono al frente y lo dicen. Y se burlan. Y se burlan de todo lo que tenga que ver con la fe, si tan solo supieran. Ellos van a tener el placer de conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero les será muy tarde para cuando tomen la determinación. Su prepotencia, su soberbia, su arrogancia, su jactancia, su propia justicia es tan grande que no los deja ver las cosas como son. Enfrentando a Dios, una hormiga que quiere estrangular a un elefante. Imposible. Pero Dios los sigue mirando con ojos de amor, con los brazos abiertos para que vengan mientras ellos están ahí ofendiendo. Cualquier cosa que pase, recuerden lo que dice en Gálatas, el capítulo 6. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Si siembra para la carne, va a ser muerte. Si siembra para el espíritu, vida. ¿Cómo se siembra para el espíritu? Con la salvación en Cristo, con su palabra, con creer en Él. Y comienza un crecimiento. Aquí donde yo estoy hay muchos árboles. Esos árboles alguna vez fueron una pequeña semillita, pero ahora son altos y resisten los vientos. Y están ahí con un propósito y las aves vienen y se posan sobre ellos y a la misma vez ellos dan fruto y ese fruto cae y luego crece otro árbol. Y todo ese proceso tan maravilloso lo podemos entender también en lo que hacemos cuando llevamos la palabra a otros. Sembrar semillas, crece, da fruto, vuelve, crece, da semilla y así sigue. Y nosotros tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Meditar en la palabra de Dios, contemplar la palabra de Dios, estar firmes en la palabra de Dios, combatir las huestes de maldad en las regiones celestes. Dice, y todo eso se hace por la palabra. Y en oración, obviamente, no se me vaya a quedar eso. Dice el versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El anticristo va a rechazar todo lo que tenga que ver con Dios. Pero ese espíritu, esa enemistad, ese espíritu diabólico, antagónico, de ataque a todo lo que tenga que ver con Dios, está desde que entró el pecado. Por eso la gente tiene esa actitud. Y quieren como que ganar en su juego. Y pretenden ser más sabios que Dios, más inteligentes que Dios, se creen dioses, se creen que esta es la única vida que hay, que ellos son los capitanes de su barco y que ellos van a puerto seguro y lo que hacen es engañándose a ellos mismos. Y Dios muestra un amor tan grande para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. No olvidemos este aspecto de la fe cristiana es fundamental.
tan fundamental como la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería entonces nuestra fe. Pero para que Él resucitara tenía que morir, y murió y mostró amor para ti y para mí. Murió por nosotros. Siendo rico, se hizo pobre para que nosotros nos hagamos ricos en Él. Meditemos en esto, celebremos esto, compartamos esto con otros y que esto afecte positivamente toda nuestra vida, todos nuestros planes, cómo miramos el futuro, cómo estamos planificando el día de hoy, cómo nos vamos preparando cada día para nuestro encuentro con el Señor. Puede ser hoy mismo, no sé. A mí me puede pasar algo el día de hoy y ahí queda todo, pero ya tengo la salvación en Cristo porque se me ofreció por gracia y yo me agarré de ella, porque los regalos o se reciben o se rechazan y la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú y yo no sacamos el tiempo para meditar en estas cosas, todas estas verdades, todas estas bendiciones, toda esta realidad y salvación, todo se va a quedar atrás, muy atrás en nuestra mente y vamos a estar ocupados en tantas otras cosas que nos van a desviar del camino. Dice, así que ese espíritu no tan solo vendrá del anticristo, archienemigo de Cristo en la tribulación, que eso emana de Satanás mismo, que es el enemigo de las almas. Y por eso es que puedes ver esa actitud en mucha gente. Porque si no tienen la vida que es en Cristo, no han nacido de nuevo, no son nuevas criaturas en Cristo, no han sido reconciliados con Dios y no son hijos de Dios, que tú puedes esperar cómo la gente va a comportarse. No nos debe sorprender cómo hablan, cómo planifican, cuáles son sus prioridades. Así estábamos nosotros alguna vez. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos salvación, vida y vida abundante en el Señor. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Porque, ¿cómo es que nosotros ahora somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre eterno? Por haber creído en Cristo. Así de sencillo. Así que si no se cree en Cristo, no pueden tener a Dios como Padre. Por eso no pueden estar diciendo a la gente esa frase que hemos hablado de esto en otras ocasiones. Todos somos hijos de Dios. No, los que han creído en Cristo. Los que hemos creído en Cristo, Dios les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero los otros no. La palabra llama condenados. Hasta menciona algo de hijos del diablo y todo eso. Búscalo, que eso está en la Escritura. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Causa y efecto, acción y reacción. El caballo al frente a la carreta, Cristo primero y vienen todas las bendiciones detrás. Si no se cree en Cristo, que es camino y verdad de vida, no hay todas esas cosas maravillosas. Y te ruego que me disculpes, si ves que se mueve, no es tu televisor que tiene un problema, no es tu computadora, no es tu celular, es que hay una brisa tremenda. Hoy la brisa está bastante fuerte, pero está bueno, el día está bueno. Damos gracias al Señor por este día que ha hecho para ti y para mí. Dice el versículo 24, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna la tenemos. No es que la vamos a tener, es que ya la tenemos. Ya tenemos vida. Hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, de su amado Hijo. Ya tenemos vida eterna. No es que hay que estar esperando a estar ya con el Señor, es que ya le pertenecemos. Yo ando con el Señor desde ahora. Tú andas con el Señor desde ahora. No es algo que estamos esperando que suceda nuestro andar con el Señor en nuestra relación con Él. Eso está sucediendo en este preciso instante que tú y yo estamos hablando. Ahora, que estamos esperando estar en la presencia del Señor, eso viene. Que veremos el cielo tal como es, pero sobre todo a Cristo tal como es, eso viene. Pero ¿qué es lo que tenemos ahora? Ya tenemos salvación, ya tenemos reconciliación, ya tenemos vida eterna, perdón de pecados, somos hijos de Dios, andamos en el Espíritu, ciudadanía celestial y tantas otras cosas que yo te repito constantemente para que la tengamos tú y yo presentes, porque eso afecta toda nuestra estructura de vida, pensamiento, emoción, planificación, relaciones con los demás. Todo está afectado por lo que ahora somos en Cristo. No nos pasó cualquier cosa cuando creímos.
nos pasó lo mejor que nos pudo haber pasado. Jesucristo en nuestras vidas como Señor y Salvador. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Vamos a seguir leyendo un poquito más para entonces concluir, y te agradezco nuevamente de tu tiempo tan importante para que tú y yo meditemos en la palabra de Dios. Dice el versículo 26 en adelante: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis la necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Y ahora, hijitos, comenzó hablando de hijitos, vuelve y menciona esta palabra tierna, ¿verdad? Hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, porque recuerden, Él está hablando a gente que son de Israel. Esta escritura aplicará muy importantemente en el tiempo de la tribulación para el creyente durante ese tiempo, la advertencia de la llegada del anticristo. Pero nosotros podemos tener una enseñanza aplicable para esta dispensación de la gracia, porque hay anticristos por ahí. Pero nosotros permanecemos en esta gracia en la que estamos firmes. Hemos sido sellados por el Espíritu, le pertenecemos a Dios, el Espíritu de Dios mora en nosotros, así que no tenemos que tener ese temor, porque el que esté en la tribulación tiene que mantenerse fiel y firme hasta el final, no dejarse marcar. Pues, le va a costar la vida a muchos, habrá muchos mártires de la tribulación, pero podemos aprender de esto que está diciendo Juan. Pero recuerden, está directamente enfocado a un grupo, pero nosotros podemos tener una enseñanza, una reflexión y meditación para esta dispensación de la gracia en la que nos encontramos. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, o sea, el Señor va a aparecer en su segunda venida, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado, y nosotros no nos tenemos que alejar de Dios, porque ya hemos sido reconciliados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y ahí está esa palabra también importante, nacido. Cómo una persona nace nuevamente, cómo una persona se reconcilia con Dios, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Me está interesante esta porción de la Escritura que leímos de Primera de Juan, el capítulo 2, y habla de todas estas situaciones, ¿verdad? Hay varios elementos que tú y yo podemos meditar en ellos. Pero realmente nos interesa mucho lo que Pablo tiene que decir con relación a estas cosas y no sé, me imagino que el micrófono está captando este sonido de sirenas que hay en el ambiente. Me ha pasado en otras grabaciones. La sirena es una advertencia. La sirena le está diciendo a la gente: sálganse del medio porque van los bomberos por ahí, van los paramédicos, va la policía. Pero tú y yo tenemos la palabra de Dios como una sirena. En este caso, realmente la palabra lo que utiliza es el término de trompeta. Hay una trompeta o un mensaje o una palabra que se da, ¿verdad? En el rapto. Hay trompetas que suenan en otros tiempos bíblicos, como las trompetas que sonaron cuando caen los muros de Jericó. Las trompetas que suenan, que se mencionan mucho en Apocalipsis. Eso es un buen tema que tenemos que considerar eventualmente sobre las trompetas. Pero la trompeta es importante el sonido que dé y que se reconozca. Y también es quién es el trompetista. En este caso será el que toque el instrumento, el que Dios envía para tocar ese instrumento y enviar esa palabra. Tú y yo, el Señor nos está utilizando para llevar un mensaje. Queremos llevarlo bien, queremos trazar la escritura correctamente, como dice el apóstol Pablo, entendiendo que estamos en esta dispensación de la gracia. Disfrutamos toda la escritura desde Génesis y Apocalipsis, porque ahora con la dispensación de la gracia podemos entender, y todo va cayendo en su sitio, lo que corresponde a Israel, lo que corresponde a la profecía con relación a Israel, lo que tiene que ver con la iglesia cuerpo de Cristo y lo que falta por cumplirse en el futuro, ¿verdad? El pasado, el pero ahora y el tiempo por venir. Esa es la manera tal vez más sencilla que yo te puedo decir que se estudia la escritura. Además de
comprender quién habla cuando estamos leyendo, a quién le habla, por qué le habla, para qué le habla, cuándo le habla. Todo eso es bien importante cuando meditamos en la palabra de Dios. Se me acaba el tiempo, no te puedo quitar más de tu valioso tiempo. Gracias a ti, que Dios te bendiga, que colme de salud a ti y a toda tu familia. Gracias por darle like al canal, suscribirte al canal, compartir los episodios con otros y también los que hacen comentarios se los agradezco de todo corazón porque me deja a mí saber que tú estás ahí y lo que estamos haciendo es relevante para la gloria de Dios primero y luego para tu bendición y la bendición de todos los que nos hagan el favor de escucharnos. Hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Será hasta el próximo episodio. Mantente pendiente. Que el Señor te bendiga mucho.